Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro episodio más del Destino del Mundo Revelado. Continuamos estudiando el sexto sello. Paulina nos estuvo explicando acerca de las señales del tiempo del fin, las señales iniciales con que comienza el tiempo del fin, y estábamos enfocándonos en las señales con que termina el tiempo del fin, valga la redundancia, que son previas a la segunda venida de Jesús. Pero ya tenemos a Paulina con nosotros acá. Ya está lista con la nueva explicación. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás hoy? Hola Tony, bueno, aquí estamos, gracias a Dios, para seguir y esperamos terminar ya este sexto sello. Y bueno, como tú comentabas, pues vamos a seguir con lo que dijimos la semana pasada. Tenemos pendientes aquí unas líneas de tiempo que vamos a explicar. Y bueno, para que ustedes vayan viendo cómo esta profecía, junto con el paralelismo de Mateo 24, se ha ido cumpliendo exactamente. Y bueno, eso es lo que vamos a tener el día de hoy. Ok, Paulina, ¿te parece si tenemos una corta oración antes de iniciar? Sí, claro. Oremos. Gracias, amante Padre Celestial, por tu amor y misericordia, que nos permites también continuar estudiando tu santa palabra. Pedimos el Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender este mensaje. Acompáñanos en este estudio en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestra explicación de lleno ya con este diagrama de los siete sellos del Apocalipsis. Recordemos que lo hemos ido explicando de acuerdo a cómo vamos avanzando en los sellos y ahorita ya tenemos casi completamente nuestra gráfica aquí con los siete sellos. Sabemos que todavía nos falta uno, pero Mm. con este estudio que hemos llevado hasta aquí del sexto sello, bueno, ya creo que nos debemos ir imaginando qué es lo que vamos a estudiar en el séptimo sello. Por eso aquí lo incluí de una manera más general, pero lo vamos a estudiar cuando vayamos en Apocalipsis 8. Ok, bueno. Vamos a tratar, aquí yo con el puntero láser les voy a ir indicando lo que tenemos aquí en esta gráfica. En algunas partes voy a aumentar el tamaño para que se pueda observar mejor. Y bueno, vamos a recordar que tenemos aquí el paralelo que hicimos de los sellos con las iglesias. Vimos que los cuatro primeros sellos, como ustedes lo ven aquí, lo observan, coinciden con las cuatro primeras iglesias que estudiamos desde Éfeso hasta Tiatira. Tenemos que el quinto sello que vimos nosotros fue esas almas debajo del altar que se ubican precisamente en el comienzo del juicio investigador, porque es cuando el Señor le da estas vestiduras blancas a estos que claman por justicia y son declarados puros y santos, y eso vimos que ocurrió y está ocurriendo y seguirá ocurriendo hasta el tiempo del fin, porque es cuando se termine la gracia y ahí termina el juicio investigador. Están siendo declarados puros y santos todos aquellos que están pasando en el juicio. Vimos también que este juicio que el Señor va a hacerle a estas almas, y vimos que también incluye a los 144,000, se hará en el periodo cuando vayan cayendo las siete últimas plagas y en el momento en que Cristo venga en su segunda venida. Por esta razón, el Señor, al prometerles que les va a hacer este juicio a estos que fueron sacrificados por la palabra de Él y por su testimonio que dieron al ser muertos por causa de Cristo, vemos que del quinto sello nos pasamos a todas esas señales que muestran eh, cuán cerca está que Cristo le haga juicio a estas almas que claman desde la época de Abel, como ya lo estudiamos, hasta el último muerto
que caiga antes de que cierre la gracia e inclusive a los 144,000 que bueno, sabemos que van a ser dignos de muerte por la fe que ellos van a manifestar en el tiempo del fin y por eso también a ellos se les atiende este clamor de justicia. Ya vimos, como tú bien comentaste, Tony, estas primeras señales que son previas a la venida de Cristo. Estudiamos la semana pasada ya lo que es con respecto al tiempo del fin, las señales que Jesús da en Mateo 24. Y vimos que hay otro grupo de señales que es lo que vamos a terminar de estudiar hoy, que corresponden al momento en el cual Cristo ya está por venir a esta tierra y ya prácticamente está a la vista de a quienes lo están esperando. Entonces, eso es lo que trata el sexto sello en esta gráfica. Como aquí lo podemos ver, ahorita la voy a aumentar aquí para que veamos, nos enfoquemos en lo que es el sexto sello y hablemos un poquito del séptimo, pero bueno, eso lo vamos a dejar también para más extenso cuando lleguemos a ese momento. Paulina, o sea que estos dos eventos, ya el primer set de señales, podemos decir, tienen como un propósito redentor o un llamado de atención, pero ya estas últimas que estás hablando ya no tienen ese enfoque de tener una reacción o una acción redentora, sino que ya prácticamente es un juicio ejecutor, que ya las personas acá no tienen esa oportunidad por el cierre de la gracia que nos está explicando en la gráfica, ya no tienen oportunidad de arrepentirse, en otras palabras. Exactamente, Tony, porque aquí vemos que estas señales que menciona Mateo 24 y que vemos aquí en este sexto sello, se refieren ya después de que se cierra la gracia, como tú lo comentaste, y hay señales que se van a dar, que van a manifestarle a los justos que ya el Ujú, Señor está a punto de liberarlos. ujú. Pero esas señales también serán señales que para los impíos significa pues que ya viene su juicio y ya viene su destrucción. El Sí, castigo. sí, el castigo. Entonces, esa sería propiamente, como lo acabas de comentar, la diferencia también entre Ujú. en ambas señales. Ok. Bueno, vamos a aumentar aquí un poquito la gráfica. Eh, Vemos que en este sexto sello, ¿sí? En este sexto sello, vemos que comenzó, como dijimos, en 1755. Vemos aquí las tres señales que se da el terremoto de Lisboa, 1780 la caída de las estrellas, perdón, el sol negro, la luna en sangre, y en 1833 vemos la caída de las estrellas. Si ustedes aquí se dan cuenta, en 1798, bueno, fue el momento en que se le da la herida mortal al papado. Eh, Vemos también que aquí es lo que tú nos explicabas la vez pasada, Tony, acerca de ese gran despertar religioso que ocurrió poco antes de la primera señal, que fue en 1755, y que ese despertar religioso avanza hasta el momento en que aparece Guillermo Miller y aparecen todos los pioneros que vienen a formar parte de lo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si nosotros vamos al paralelo que nosotros tenemos aquí, recordemos que esas señales se dan entre el final casi de lo que es el periodo de Tiatira, abarcan lo que es la iglesia de Sardis y abarcan la iglesia de Filadelfia, que eso, bueno, ya lo estudiamos en los capítulos anteriores. Ahora bien, yo les había comentado que en este periodo, aparte de estas señales que se dieron en los astros, como lo indica el profeta Joel, allí mismo también él menciona que iba a haber gente que iba a hacerle derramada el Espíritu Santo para que profetizara. Comentamos que entonces
de acuerdo con estas señales que se dieron en los astros, también iba a haber otra señal que estábamos ya en el tiempo del fin, de que iba a haber personas que iban a profetizar. Esto nosotros como adventistas del séptimo día, bueno, lo hemos entendido así que se refiere a la hermana Elena G. de White, porque ella, si ustedes se dan cuenta o si ustedes lo estudian, ella tuvo su primera visión en 1844, precisamente en este periodo donde se van dando estas señales y de acuerdo al orden que menciona que vimos en el profeta Joel, que de paso también lo menciona el libro de Hechos, que es la cita que ahorita vamos a leer. Si me quieres ayudar, Tony, por favor, con esta cita. Sí, esto es Testimonio Selecto, segundo tomo. Ujú. Este es 11 y 12 la página. Dice, Ajá. y cuando el final de la dispensación cristiana sobrevenga, la lluvia tardía para madurar la áurea cosecha destinada a los alfolíes de Dios. Entonces se verán a manifestar en toda su plenitud los dones del Espíritu Santo. Con esto concuerdan las palabras del profeta citadas por Pedro. Esto es Hechos 2, 17 y 20. He aquí vemos el espíritu de profecía entre las señales características de los últimos días. El Sí. reavivamiento del espíritu profético en los últimos días había de constituir una de las señales más notables del próximo fin. Esto es evidente, pues se incluye al espíritu de profecía entre las prodigiosas señales del sol, la luna y las estrellas que se verían en el cielo, y entre las señales de la tierra como sangre, fuego y vapor de humo. Gracias, Tony. Mira, aquí no puse la cita de Hechos 2 17 al 20 porque pues no me iba a entrar en esta gráfica, pero se ¿Sí? las quiero leer para que vean lo que dice. Dice, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí menciona en los últimos días. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso de Jehová. Entonces, aquí lo que nos está dando a entender es que también antes de que venga este día grande y terrible de Jehová, aparte de estas señales en los astros, también iba a haber personas que iban a profetizar en este tiempo del fin, ¿sí? Ya vimos que el tiempo del fin comienza a partir de 1798. ¿Qué nos da a entender esto? Ya vimos también que en el periodo de la iglesia de Filadelfia, y más exactamente cuando empieza la iglesia de la Odisea, como nosotros lo podemos ver acá, porque recordemos que la Odisea comienza en 1844. Estudiamos también lo que se refiere a lo que sucedió en 1888, cuando el Espíritu Santo iba a descender, pero desafortunadamente las personas que integraban en ese momento la iglesia no hicieron caso de ese testimonio del testigo fiel. Ya la lluvia tardía se estaba derramando, pero el Espíritu Santo se tuvo que ir porque no encontró cabida en los corazones. Por tal Ujú. motivo, en esa época fue que aparece el espíritu de profecía en la hermana Elena G. de White. ¿Por qué? Porque ella estaba cumpliendo también esta profecía de estas señales que se iban a dar antes de que viniera el día grande y terrible de Jehová. Ujú. Es bonito ver cómo el Espíritu Santo prácticamente aquí está depositando el don del espíritu de Ujú. profecía en este movimiento. Y sabes algo bien interesante, Paulina. Yo he leído libros acerca de muchos misioneros que viajaban. Para esta época hubo un boom
de Ujú, misioneros predicando ultramar en Europa, en Latinoamérica, en México, Centroamérica, Suramérica. Y estos misioneros escribían en sus memorias que habían encontrado tribus enteras de población indígena que guardaban el sábado, que inclusive tenían los mismos principios de las normas pro salud que a Elena White se le dieron, pero yo no entendía ujú, la relación, pero es que el Espíritu Santo ya estaba trabajando en todo lugar y a veces podemos creer que solo Elena White fue la que recibió este llamado. Hubieron muchos sí, también que recibieron ese llamado, William Foyd, Hazen Foss. El Espíritu Santo estaba trabajando fuertemente en este momento para llamar a alguien que sirviera en este campo. Y también si vemos en la historia de los pioneros, hubieron muchos que tuvieron sueños que no se le ujú, puede atribuir a nada más que al Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante notarlo porque nos da certeza de este movimiento que se levanta aquí, que es el movimiento del tiempo del fin. No hay otro, no hay otro. Pueden aparecer muchos diciendo nosotros salimos de la Babilonia, como andan diciendo muchos, pero hay ujú. algo claro. Jesús no es un poligamista, ¿va? No es polígamo, él solo tiene una novia, una iglesia y esa es la que viene a recoger. Amén. Por eso vamos a estudiar, Tony, amigos que nos escuchan, vamos a estudiar más adelante ese grupo al que se refiere el Apocalipsis cuando dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y Ujú. tienen el testimonio de Jesús. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? El El Espíritu. espíritu de profecía. Ese es el remanente final. Amén. Ese remanente hubiese sido en esa época de 1888 si hubiesen aceptado el llamado del testigo fiel y verdadero. Por eso fue tomada la hermana Elena G. de White, que finalmente es la que aceptó, porque como tú comentas, hubieron otras personas que también fueron llamadas, pero pues no hicieron tanto caso de ese llamado para Tuvieron ser miedo. profetas exactamente, pero ella fue elegida finalmente por el Señor para dirigir este movimiento de esta iglesia remanente final, Amén. ¿sí? Amén. Si en ese momento de la Odisea, como estudiamos, se hubiese desarrollado tal como lo vimos, estudiamos que ya se había dado una ley dominical, estudiamos que el Espíritu Santo estaba descendiendo, que empezó ya a darse el fuerte pregón, pero desafortunadamente por la incredulidad de los miembros de la iglesia en ese momento, pues no se pudo llevar a cabo esa segunda venida en ese momento. Pero ese espíritu de profecía quedó para el remanente final que va a seguir hasta el tiempo del fin. Y Amén. bueno, Tony, comentando los acontecimientos que están sucediendo ahora, nos encontramos en el mismo paralelismo de 1888. ¿Sí? Ya hay señales de una ley dominical que viene. Muchos dentro de las iglesias están levantando su voz Mm. predicando este mensaje final. Seguimos con el espíritu de profecía a través de los libros de la hermana Elena G. de White, pero ahora sí ya el tiempo ya no se va a prolongar. Ahora sí se tiene que dar Ujú. este fuerte pregón. Ahora sí el Espíritu Santo va a descender por completo para terminar la obra y ya no va a haber retraso en la venida del Señor. Amén. Ok, bueno. Entonces vamos a recordar cuáles eran los propósitos de estas señales de Apocalipsis 6 del 12 al 13, que fueron el primer grupo de señales. Si me quieres Ujú. ayudar a leerlas, por favor. Dice, propósito de las señales, esto es de Apocalipsis 6, del 12 al 13. Primero, anuncian que la gran tribulación de los 1260 años estaba por terminar. Ok, aquí Ujú. en este punto vemos que aquí empieza 1755, 1780. ¿Cuándo termina esa gran tribulación? Ya dijimos que un poco antes de 1798. Aquí lo Ujú. vemos en la gráfica. Ok. Segundo, sirvieron como anuncio de la inminente caída del papado. ¿Cuál fue?
Ya estudiamos, tú nos Ujú, explicaste en 1755, con el terremoto de mm, Lisboa empieza a mm. anunciarse esa El caída del declive. Ujú, papado, el declive. ujú. Así es. Tercero, fijaron la atención de la gente en el inicio del juicio en 1844. Amén. Así vemos que en mil ochocientos cuarenta y Ujú, cuatro, si me recorro, aquí ujú, está, comienza el juicio investigador. O sea, aquí sí, están estas señales, ¿sí? ujú. El cuarto dice, sirvieron como indicadores de que estaba por comenzar el tiempo del fin. Y ya vimos que ese tiempo del fin comenzó en mil setecientos noventa y Ujú, ocho en adelante. Aquí no lo tengo, pero en otra gráfica más adelante lo sí. vamos a ver. Y Aquí empieza el tiempo del fin. Ajá. finalmente anunciaron la pronta venida de Jesús. Sí, entonces vemos cómo estas señales desde 1755 vimos que si no, que si el pueblo hubiese aceptado en este periodo de la Odisea, hubiese aceptado el mensaje, mínimo hubiéramos tenido al Señor Jesús antes, ¿sí? Entre 1892, 1895 lo mencionan así en los comentaristas de esa época, los pioneros y la hermana White también. Por ese tiempo más o menos hubiera venido Cristo. Por eso era ya inminente que se tenía que predicar este evangelio. Bueno, no ocurrió, pero de todas maneras, de 1844 a la fecha que estamos, bueno, no ha pasado tantísimo tiempo, de acuerdo al tiempo que Dios computa Profético. que para Él no es nada, y Ujú, vamos a irnos ya precisamente a la pronta venida de Jesús, que es lo que vamos a estudiar en lo que es aquí el sexto sello. Vemos que va a llegar hasta aquí. Hasta aquí llega el sexto sello, en esta parte, ¿sí? Vemos que cuando el cielo se enrolla como un pergamino, es aquí. Eso ya les comenté que eso sucede al final de la primera parte de la venida de Cristo, porque es lo que tenemos aquí cuando vayamos a estudiar la séptima plaga. Este sexto sello nos va a llevar hasta este momento, ¿sí? Por mm, consiguiente, bueno, cuando vayamos a estudiar el séptimo sello, pues ya saben ustedes que nos quedaría estudiar lo que es la segunda parte de la segunda venida, ¿sí? Así que más claro ni el agua. Ok, bueno. Aquí yo tengo una cita porque me he encontrado a veces con personas o quienes comentan. Recordemos que el Señor Jesús, cuando sus discípulos le preguntan que si cuándo será su venida, él sabe que nadie sabe el día ni la hora de su segunda venida, dice solamente los ángeles y su Padre. Pero hay una cita, porque hay mucha gente que a veces dice o piensa que Cristo tampoco sabe esa fecha. Vamos a analizar una cita aquí para adelantarnos un poquito, porque si ustedes ven todas estas señales, las pudimos ir ubicando por fecha, pero ujú. las señales de la última venida, perdón, de la segunda venida, no se pueden saber. Pero Cristo las sabe. Vamos a ver qué es lo que dice el Espíritu de profecía. Sí. Sí, Paulina, tomando en cuenta que en 1844 se acaban todas las profecías de tiempo. Ajá, Lo- exactamente. de ahí para adelante, cualquier fecha es mera especulación. Así es. Definitivamente no. De hecho, esta cita es interesante. Deseado de todas las gentes, Ujú. página 586, párrafo 2. Hablando concerniente a esto, pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. Explicó claramente a sus discípulos que él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. Si hubiese tenido libertad para revelarlo, ¿por qué habría necesitado exhortarlos a mantener una actitud de constante expectativa? Hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro,
Pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de este terreno. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Amén. Bueno, si ustedes se dan cuenta aquí en las letras que yo puse en azul, nos dice que el día y la hora de su venida Cristo no los ha revelado, pero ¿lo sabe o no lo sabe? Aquí mismo se nos explica. Dice, él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. Él no podía dar. El hecho de que se diga que él no podía dar a conocer significa que él la conoce. ¿No es cierto, Tony? Exacto. Así se entiende, ¿no? Ahora dice, si Mm, hubiese tenido libertad para revelarlo. ujú. Esto significa que efectivamente él la conocía, pero no se le permitía revelárselo a sus discípulos. Y nosotros, bueno, sabemos o nos podemos imaginar por qué. Porque imagínense si el Señor ya nos hubiera dicho el día y la hora exacta de cuándo va a venir, pues muchos de nosotros esperaríamos hasta el último momento para prepararnos, ¿no? Entonces, por esa razón es que no se nos ha revelado. Pero aquí en esta cita del Espíritu Profecía, podemos verificar que efectivamente Cristo sabe cuándo va a regresar. Lo que Sí. pasa es que no podía decirlo, ¿sí? No se le tenía permitido decírselo a su discípulo, pero de que lo sabe, lo sabe. Entonces, eso era lo que quería yo nada más comentarle en cuanto a esta parte de lo que vamos a estudiar, lo que es hasta el final, las señales, las segundas señales de Apocalipsis del sexto sello. Y por consiguiente, bueno, ya terminar esta parte hasta aquí, en donde podemos ver este paralelismo entre las iglesias y lo que fueron los sellos. Ujú. Sí, esto recuerda a Jesús en el libro de Hechos, Paulina, en ocasión de su ascensión, Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos Ujú, o las sazones así que el es. Padre puso en su sola potestad. No es que Él no supiera, es parecido, Paulina. Jesús les anunció a sus discípulos su crucifixión, su muerte. Ujú, Jesús no era que no sabía cuándo iba a morir, pero si Él le hubiera revelado eso a sus discípulos, solo él sabía lo que podía pasar. Estos hubieran empezado a buscar armas o armar un ejército o algo para hacer una sí, revolución como la Revolución Francesa. Este plan de la redención del planeta Tierra es un plan guardado desde la eternidad pasada. Entonces esto ya está ujú, todo trazado por la deidad y nosotros solo tenemos que estudiar y entender qué tan cerca está un evento. así es, Tony. Bueno, vamos a continuar con esta parte aquí. Yo la puse en un cuadro, en una azul, porque ustedes aquí se van a dar cuenta que efectivamente aquí tenemos desde la iglesia de Tiatira hasta lo que es la primera parte de la segunda venida de Cristo, lo que incluye este sexto sello, ¿sí? Este sexto sello, pues que lo vemos en paralelo con las iglesias y con las señales que se dan en este tiempo. Eso es lo que abarca lo que es el sexto sello. Bueno, vamos a ver esta otra gráfica, un poco ya más concentrándonos en lo que son los siete sellos nada más, para que vayamos viendo con más claridad las fechas. Bueno, tenemos aquí ya las fechas en las que tenemos los sellos. Aquí los primeros cuatro sellos son los caballos que estudiamos, de los cuales el que ahorita entra dentro de ese sello que se ve en estas iglesias es del año 538 a 1798. Recordemos que tenemos lo que es el periodo de la iglesia de Tiatira, la supremacía Ujú, papal, y tenemos esta gran tribulación de 1260 años, ¿sí? En
1844 tenemos que comienza el juicio investigador, que es el quinto sello y que va a abarcar hasta el cierre de la gracia o fin del juicio investigador. Ok. Mm, Tenemos aquí la primera de las señales, el primero del sexto sello, que es el terremoto de Lisboa, 1755. Tenemos que abarca este sexto sello, que ujú. comienza con este terremoto, va a abarcar, como lo vimos en la gráfica anterior, hasta el fin de la primera parte de la segunda venida. Tenemos que este sexto sello incluye también 1780, que es el sol negro y la luna en sangre. También tenemos 1833, que es la caída de las estrellas. Bueno, aquí vemos que fue en Lisboa, Estados Unidos, y Estados Unidos la última señal. En ese Ujú. año de 1833, antes que nada, recordemos que en el año 1620, esto lo vamos a estudiar en Apocalipsis 12, vamos a estudiar allí y vimos con anterioridad algo del Mayflower, que es el barco que llegó de Europa trayendo a todos los peregrinos a Estados Unidos en 1620, donde se fueron surgiendo las colonias americanas y donde esos peregrinos que venían huyendo del poder papal vienen a esta parte este de los Estados Unidos, que es en donde vimos que se desarrollan la segunda y tercera de las señales que mencionan al sello número 6. Ahora bien, dentro de este periodo, recordemos que en 1776 es abolida lo que es la tortura en Austria y también estas colonias americanas se independizan, que por cierto ahora en este año cumplen 250 años lo que es la independencia de los Estados Unidos, que es una fecha muy significativa para todos los eventos que están ocurriendo ahora. Y tenemos también que de 1776 ya vimos que para 1798 se acortaron esos días de acuerdo a lo que estudiamos en Mateo 24, 21 y 22 y 29. Recordemos que este periodo es el periodo que se acorta de esa gran tribulación que mencionó Cristo en Mateo 24. Sí, en este momento exacto, Paulina, es cuando la Inquisición empieza se ve presionada, como está perdiendo ya poder político, ya los monarcas no apoyan las disposiciones que ellos toman y cesa Ujú. esa tortura y los vejámenes que sufren los herejes, en pocas Sí, palabras, porque estos días son acortados por ese mismo amor que le tiene el Señor a estas personas. amén, amén. Bueno, vamos a seguir con la gráfica. Vemos que las fechas también importantes dentro de este periodo son 1789, que es cuando se toma la Bastilla en Francia y empieza la Revolución Francesa. Y el culto a la razón en 1793, que fue cuando ya prácticamente se aniquila todo lo que es las Biblias, todo lo que tiene que ver con Dios, y empieza lo más fuerte de lo que es de este reinado de terror, que es lo que finalmente le va a dar la herida mortal al papado, la Revolución Francesa. Tenemos también que en 1831 Miller empieza a predicar ya eh, esas pruebas que él tenía del estudio que había realizado de Daniel 8:14, de que Cristo ya iba a regresar según él en 1844. En 1833, Miller es cuando recibe sus credenciales para predicar ya formalmente eso que él creía. Y es muy interesante ver que concuerda con la misma fecha de la última de las señales que, que la Biblia nos da,
en este sexto sello previo a la segunda venida de Cristo. Y es que hasta este momento, Paulina, no se predicaba que Jesús venía por segunda vez. ¿Sí? Si nosotros estudiamos el primer despertar religioso, el segundo despertar religioso en Norteamérica y el gran despertar religioso en Europa, se hablaba sobre arrepentimiento, perdón de pecados, inclusive había doctrinas distorsionadas, pero en este Ujú. momento exacto, a raíz de todas esas señales, se levanta aquí este mensaje de la inminente segunda venida de Jesús. Sí, así es. Por tal motivo, ya en 1844, igual como lo tenemos aquí en la gráfica, se da la primera visión del linaje de Guay. ¿Por qué? Porque ya Cristo estaba por venir y su Ujú, pueblo necesitaba instrucción, ¿sí? Del Espíritu ujú, Santo para poder estar preparado para esa segunda venida. ¿Ok? Bueno. Tenemos también aquí ya el tiempo del fin, que es desde 1798 hasta lo que es la última parte de la Segunda Avenida, porque ya son los eventos que marcan lo que es el fin de este mundo tal como lo conocemos, ¿sí? Allí es donde tenemos ya el tiempo del fin. Ahora bien, volvemos a encerrar en nuestro cuadro azul cómo concuerda todo, todas las fechas, todos los eventos, las señales con lo que estaba sucediendo en la iglesia cristiana, y todas estas señales, todas estas fechas no son casualidad. Si ustedes quieren poner estas señales en otras, tomar otras señales, porque ya dijimos, Tony, ¿te acuerdas que estas señales o estas que hubo en el cielo, en la tierra, han habido muchas a lo largo de la ujú. historia de este mundo? Pero si ustedes se ponen a ver esas señales no concuerdan con todos estos acontecimientos que nos señala la profecía. Por eso aquí podemos ver que este es el cumplimiento perfecto de las profecías de Joel 2, 28 al 31, Mateo 24, 21 al 22 y 29, y de Apocalipsis 6, del 12 al 17. Entonces, yo creo que no es una casualidad, No, sino que absolutamente. aquí podemos ver perfectamente cómo la profecía se está cumpliendo, y por tal motivo nosotros podemos confiar que lo que el Señor dijo que iba a pasar y que ya pasó, nos muestra que lo que viene se cumplirá definitivamente tal como Él lo anunció. Por eso vemos todos los acontecimientos que están pasando a nuestro alrededor, que están encajados o los podemos encajar en la profecía. Ya estaba escrito que todo lo que está pasando a nuestro alrededor está cumpliendo las señales de Mateo 24, y de los capítulos que más va adelante vamos a estudiar acerca de la ley dominical, del fuerte pregón. Todo eso se está empezando a cumplir ante nuestra vista. Amén. Y este tiempo que nos encierras aquí en este recuadro, Paulina, si nos Ujú, ponemos a reflexionar sobre la línea del tiempo, desde los 2300 años, 1260 años, aquí solo es un periodo cortito de 250 años, 260 años. Es relativamente corto con ujú, estas profecías largas. Es como que hagamos un sí, viaje de 250 kilómetros. sí, Cuando comenzamos el viaje, nos faltan 250 kilómetros. Cuando nos faltan 50 kilómetros, estamos cerca, porque ya corrimos la mayor parte así es. del espacio. Entonces, aquí Ujú, en la línea de tiempo, esto es tan cerca y estos eventos, si los vemos, así como has puesto, el delineamiento es relativamente corto, estos eventos, sí, y se van a ir acortando cada vez más, se aproxime la segunda venida de Jesús. amén. Nosotros debemos de estar con esta certeza que el mismo escenario que tuvimos en 1888, que estudiamos, creo que también más adelante lo vamos a tocar en estos temas, ese evento es algo muy parecido a lo que nos está sucediendo en este momento, y de la misma manera se van a dilucidar, solo que en este momento ya no habrá esa pausa o esa No, demora aparente, sino que ya no. esté listo o no, preparado o no, Jesús viene y Amén. pronto. Amén. Así es, de hecho, bueno, hemos visto
todo lo que nos rodea ahorita nos indica que viene una ley dominical y Ujú, cuando esa ley dominical se apruebe, hermanos y hermanas, ya no hay tiempo que perder ujú, porque ahora sí Cristo viene, ¿sí? sí. Ya no vamos a tener esa demora, ya el Espíritu Santo va a sellar a lo que tenga que sellar Ujú, y el que no se quedó definitivamente porque ya no va a haber más oportunidad de arrepentimiento. Entonces, vemos que estamos realmente ya en el tiempo, casi a terminar este tiempo del fin. Si te das cuenta aquí en la ujú, gráfica, de sí. 1844 estamos en el 2026, ¿sí? Ujú, Más o menos por aquí podríamos ponerlo en la gráfica. Entonces, ujú, ¿qué es lo que queda? O sea, ya no queda mucho tiempo. sí, sí, Porque sí. recordemos que el Espíritu de Profecía también nos dice que estos eventos serán rápidos, Ujú, como pasó con cuando tuvimos esa enfermedad del ujú, COVID, ¿verdad? Fue que la anunciaron y en poco tiempo ya todo el mundo estaba encerrado, sin sí, libertades. Es lo mismo que viene ahora, sí. ¿sí? Algo así. Y ese COVID, algo curioso, duró 3 años y medio también Ujú. aproximadamente. O sea, bien curioso. Ya estamos preparándonos entonces para Sí, lo que viene. sí. Bueno. Ahora sí vamos a ver aquí, este es el gran despertar religioso en Estados Unidos, lo que tú nos comentabas. Vemos que también pues concuerda aquí con este periodo que hemos estado estudiando desde 1755, las tres señales, 1780 y 1833. Antes de 1755, tú nos comentabas, hubo el primer gran despertar religioso que desde 1730 inicia Ujú, y hay un gran avivamiento en Nueva Inglaterra, que son las colonias americanas en ese tiempo. Eh, Aquí hay personaje George Whitefield que empieza a predicar, ¿no? Desde el 1739 1741. Se une aquí a la predicación este Jonathan Edwards. Entonces vemos cómo este fue un movimiento que hubo en Gran Bretaña y las colonias americanas, que ujú, enfatizaba la piedad personal y la predicación emocional. Llega el terremoto de Lisboa, ¿sí? En Estados Unidos, bueno, empieza lo que es ya las señales en Estados Unidos y comienza el segundo gran despertar religioso que va de 1790 a 1844, que es cuando ocurre el gran chasco del 22 de octubre. En este tiempo, muchos predican, por ejemplo, este Timothy DeWitt en una universidad y dice que se convirtieron muchos estudiantes. También en 1801 hubo un avivamiento en Kentucky, ¿sí? Con miles de asistentes. En 1820 hay una expansión de metodistas y bautistas, que recordemos que el metodista era la hermana Elena G. de White y bautista era Guillermo Miller. De 1810 a 1830, aquí vemos que hay predicadores itinerantes. Hay las primeras reuniones que se hacen en los campamentos en ujú, la frontera de América. En 1820, 1830 surgen los movimientos de reforma, ¿sí? Dentro de ellos, pues surge lo que es la fundación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos del Último Día en 1830. De 1830 a 1844 es cuando viene el movimiento milerita, al que pertenecieron pues todos los pioneros que nosotros ya hemos comentado que empezaron a predicar la segunda venida de Cristo basándose en la profecía de Daniel 8:14. En 22 de octubre, sabemos que muchos mileritas esperan el regreso de Jesús, pero esto no se lleva a cabo no porque la fecha haya estado mal, sino porque ellos consideraron el evento erróneamente. ¿Ok? Y bueno,
a partir de ese año 1863 empieza ya la Iglesia Adventista del Séptimo Día como una denominación. Bueno, este segundo gran despertar provoca un avivamiento a nivel nacional que enfatizó las reuniones de campamento, las conversiones emocionales y la reforma social. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí que estas tres señales de el sexto sello, pues indiscutiblemente son las que ya estudiamos en los lugares que ocurrieron, por qué ocurrieron, nos indican que son efectivamente las señales que marcan el tiempo del fin. Mm. Y esa interacción, Paulina, entre Dios y su pueblo, los que Ujú, tiene acá, ¿quién puso en este Jonathan Edwards y George Whitefield el ujú. deseo de regresar a las Escrituras si no había pasado nada, ni el terremoto de Lisboa? El Espíritu Así. Santo empieza a llamar a sus hijos y a decirles regresen a la Biblia por lo que viene, tienen que Ujú. entender la Biblia. El Señor nunca dejó solo todas estas señales, sino que su Espíritu Santo, como ya lo dijiste con anterioridad, era también una señal que iba a estar obrando plenamente en estos eventos. Así es, así es. Bueno, entonces creo que ya hasta allí quedó claro lo de con estas gráficas, nos ha quedado claro todo esto. Vamos a ir rápidamente al segundo grupo de señales que ya vimos que son las señales que ya anuncian que Cristo está a las puertas ya de esta tierra. Estas señales, como en Lucas 21-25, son las señales ya del fin, porque hay angustia de la gente confundidas a causa del bravío del mar y de las olas. Este versículo tiene que ver ya con las plagas y eso lo vamos a estudiar más adelante. Ahora bien, ¿qué señales son estas? Como dice Apocalipsis 6:14, el cielo se apartó como un pergamino que es enrollado y las islas fueron movidas de sus lugares, es decir, se abre la atmósfera y al abrirse la atmósfera, pues ocurren cataclismos en la tierra como este gran terremoto que vamos a estudiar. Bueno, aquí tengo una imagen de cómo ustedes pueden observar las capas de la atmósfera. Yo quise hacer aquí una animación de cómo pudiera ser ese momento en el cual se parte esta atmósfera para que Cristo entre, porque ya Cristo está aquí a las puertas de esta tierra y vemos que tiene varias capas. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Bueno, esta capa en Hebreos 1 del 10 al 12 si quieres leerla, por Ujú, favor. Aquí también es otro paralelismo de lo que nos menciona este sexto sello. ujú. Dice, ujú, Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. amén. Aquí este es el paralelismo de este sexto sello, de estas señales, donde él menciona que los cielos van a perecer. ¿Por qué? Porque dice que él como un manto los va a enrollar, ¿sí? Es lo mismo que vemos en Apocalipsis, que el cielo se enrolla como un Ujú. pergamino. Paulina, ¿Sí? y dice, y serán mudados. O sea que esto es Ajá. lo que nos dice Juan en Ujú, Apocalipsis. Al final dice, "Ay, aquí hago nuevas todas las cosas." ujú. Ujú, Así es. Vamos a leer qué es lo que nos dice, a recordar lo que nos dice Apocalipsis 6:15 y 6:16 cuando ujú. ocurre este evento. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Así es.
6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y para contestar esta pregunta, estudiaremos, si Dios quiere, Apocalipsis 7, Ujú, porque sí hay personas que van a estar en pie en ese momento. ujú, Pero vamos a avanzar. Aquí tenemos algunas citas que se refieren a este momento. En la Biblia hay muchas citas en la Biblia. Solamente eh, quise poner estas que tienen el paralelo con con la pregunta que aquí se hace en este momento. Entonces, tenemos, por ejemplo, Salmo 76 del 7 al 9. ujú. Dice, tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio, tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Amén. Selah. Aquí en esta parte vemos cuando nos dice cuando te levantaste, eso tiene una clara referencia a Ujú. Daniel 12:1, cuando dice se levantará Miguel, pero ese es un estudio que vamos a hacer más adelante para explicarles cómo es el paralelismo de Daniel 12:1 con, con este momento que estamos estudiando aquí de este sexto sello. Malaquías 3:2 y 5. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Sí, aquí en esta parte del versículo 5 dice, y vendré vosotros para juicio. Recordemos que es el momento en el que Dios le va a hacer justicia a esos que claman, que fueron muertos, sí, las almas que claman debajo del altar. Este es el preciso momento en el que Él viene a hacer ese juicio. Tenemos aquí otra cita, Salmo 110 5 y 6. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, y juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Aquí quise Oh, poner esta cita porque aquí, si ustedes ven, hay un paralelismo sinónimo. Nos habla de quebrantará a los reyes y luego dice quebrantará a las cabezas. Cabeza en la Biblia significa un rey. Esto tiene también que ver con un paralelismo que vamos a ver en Apocalipsis 17, cuando nos hable de esas cabezas y esos reyes de esa bestia escarlata, ¿sí? Que es el ujú. momento en el que el Señor viene a juzgar a todos esos reyes que están en ese momento cuando Él venga. Joel 2:11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Sí, esta otra cita paralela del sello número 6, Isaías 2:10-11. Eh, Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Isaías 2:12 y 19. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar. También en esta cita vemos que cuando habla de levantarse está refiriéndose en paralelo con Daniel 12:1 cuando se levanta Miguel para castigar la tierra. Entonces, hay muchas citas que podríamos mencionar, ¿sí? De la Biblia que nos hablan acerca ya del momento de la segunda venida de Cristo, pero eso lo vamos a ver ya más adelante cuando
estudiemos Apocalipsis 19. Bueno, la hermana White, en primero escrito en la página 41, ella nos define este momento de este sexto sello. Dice, sobrevivieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. La atmósfera se partió, dice, arrollándose hacia atrás. Y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Bueno, aquí la hermana White hace referencia, lo vamos a ver en una línea de tiempo igual. Esta referencia de esta atmósfera que se parte no es en el momento este del sexto sello, porque esta parte eh, de esta atmósfera, lo que sucede es antes de que Cristo venga. Aquí dice que habla todavía la voz de Dios. Cristo todavía no está aquí para entrar a la tierra. Significa que hay dos ocasiones en las que la atmósfera se parte, se va a partir. Una antes de que Cristo salga del santuario y otra cuando Cristo ya está aquí a las puertas de este mundo. Este es el contexto de esta cita del espíritu de profecía. Ahora, tenemos esta otra cita del conflicto de los siglos, páginas 699 y 702. Dice así, el Rey de Reyes desciende en la nube envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla. La tierra tiembla ante su presencia y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Si ustedes se dan cuenta aquí, ya la hermana Guay está hablando en términos de esta parte de esta señal del sexto sello, porque ya es cuando Cristo desciende ya en la nube. Entonces, para que él está descendiendo ya en la nube es porque ya está a punto de entrar y el cielo se tiene que recoger para que él pueda entrar con sus ángeles a esta tierra. Habla aquí de que la tierra tiembla ante su presencia porque él ya está prácticamente aquí y nos habla de ese terremoto, de que toda isla se mueve de su lugar. Entonces, con esto ya aquí hemos aclarado que hay dos momentos en que la atmósfera se parte dentro del periodo de esa séptima plaga, que es la segunda venida de Cristo. Ok, bueno. Ahora sí les vamos a mostrar en esta gráfica el Señor, que es esta señal de este sexto sello, está fuera de la atmósfera terrestre. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que la atmósfera se tiene que partir, se tiene que hacer a un lado y hacia el otro, o sea, enrollarse para que Cristo pueda entrar, atravesar. Y al momento de que eso sucede, bueno, recordemos que la tierra, sí, sí, por naturaleza la cubre la atmósfera que la protege. Entonces, si esta atmósfera se parte, pues es lógico que algo tiene que suceder en la tierra. Por eso ese terrible terremoto que habrá cuando esa atmósfera sea partida. Y de paso, cuando se parta también la primera vez, cuando se oiga la voz de Dios, vamos a ver que también va a haber un gran terremoto. O sea, son dos grandes terremotos que habrán cuando Cristo ya venga por segunda vez. Ok. ¿Estos terremotos son globales, Paulina, o solo locales? Exactamente, son globales porque ya son las señales del fin, donde Ujú, ya prácticamente todo mundo ujú, verá estos eventos que son los finales ya, porque recordemos que ya son, que es la última plaga que hay en esta tierra para culminar ya con los eventos de todos los seres humanos, de que ya todos decidieron y los impíos, pues lógicamente en todas partes del mundo, porque todos vamos a estar regados por todo el ujú. mundo, pues tenemos que ver estas señales de la segunda venida de Cristo.
Bueno, para terminar ya con este sexto sello y con estas segundas señales que ya nos indican ya la venida de y ya cerca ya de esta tierra, vamos a leer unas citas del espíritu de profecía que nos muestran o nos dan una idea de cómo esos acontecimientos van a suceder. Independientemente de que ustedes puedan leer el conflicto de los siglos, ahí viene muy gráfico todos estos eventos que corresponden al sexto sello. Ok. Dice, Primeros Escritos, página 286. Dice así. Pronto apareció la gran nube blanca sobre la que venía sentado el Hijo del Hombre. Al vislumbrarse a la distancia parecía muy pequeña. El ángel dijo que era la señal del Hijo del Hombre. Cuando se acercó a la tierra pudimos contemplar la excelsa gloria y majestad de Jesús al avanzar como vencedor. Una comitiva de santos ángeles ceñidos de brillantes coronas le escoltaban en su camino. No hay lenguaje capaz de describir la magnificencia esplendorosa del espectáculo. Se iba acercando la viviente nube de insuperable gloria y majestad y pudimos contemplar claramente la hermosa persona de Jesús. No llevaba corona de espinas, sino que ceñía su frente santa una corona de gloria. Sobre sus vestidos y muslos aparecía escrito el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Su aspecto era tan brillante como el sol de mediodía, sus ojos como llama de fuego y sus pies parecían de fino bronce. Resonaba su voz como un concierto armónico de instrumentos músicos. La tierra temblaba delante de él, los cielos se apartaron como arrollado pergamino, y las montañas e islas se descuajaron de su asiento, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Los que poco antes hubieran exterminado de la tierra a los fieles hijos de Dios, presenciaban ahora la gloria de Dios que sobre éstos reposaba, y en medio de su terror los impíos oían las voces de los santos que en gozosas estrofas decían, He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Amén. Esta es Review and Herald, 13 de noviembre de Ujú. 1913. Y dice, y los que traspasaron al Salvador, los que le azotaron y le crucificaron, resucitarán también para ver venir en las nubes del cielo al que se burlaban y despreciaban, acompañado por el ejército angélico. Delante de los sacerdotes y de los príncipes se levantará la escena en el pretorio. Cada circunstancia aparecerá como si estuviera escrita con letras de fuego. Entonces aquellos que oraron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, recibirán la respuesta a su oración. Entonces aquellos que han elegido guerrear contra Dios, sabrán y entenderán contra qué ellos, pobres, débiles y finitos seres, han estado luchando. Con agonía y horror clamarán a los montes y a las rocas. Cae sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá estar en pie? Sí, aquí en esta cita, si ustedes se dan cuenta, aquí nos habla de aquellos que lo traspasaron, haciendo referencia a lo que vimos en Apocalipsis 1, que cuando Cristo venga, también dice que lo van a ver aquellos que participaron en su crucifixión. Esto es el paralelo de lo que nos habla Daniel 12:1 cuando nos menciona que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Esto es previo porque ellos también van a gritar y se van a querer esconder dentro de las peñas, como lo menciona aquí este sexto sello,
porque esta resurrección especial, ya lo estudiamos anteriormente, en qué momento se va a dar, pero lo vamos a también a volver a mencionar más adelante, se da antes de que Cristo aparezca en las nubes. En el momento del primer terremoto, en el momento en que baja la voz de Dios, en ese terremoto esas tumbas se van a abrir y ahí es en donde ocurre la resurrección especial. Por eso aquí ella nos menciona que también ellos van a formar parte de ese grupo. Sí. Seguimos. Ok, esto es Signs of the Times. Sign of the Times. Si los soldados que estaban cerca del sepulcro se llenaron de terror, de tanto terror ante la aparición de un ángel revestido de luz y fortalezas celestiales hasta el punto de que cayeron como muertos, ¿cómo estarán sus enemigos ante el Hijo de Dios cuando venga con poder y gran gloria acompañado por miríadas y millares de ángeles procedentes de las cortes celestiales? Entonces la tierra temblará como un ebrio y será removida como una choza. Los elementos arderán y los cielos se enrollarán como un pergamino. Así, entonces aquí ella nos describe más cómo va a ser este temblor y lo que nos comenta también de que se van a enrollar como un pergamino en el momento en el que Cristo ya vaya descendiendo a esta tierra. Esta es carta 31. Dice, la muerte Ujú. de Cristo trae sobre el que rechaza su misericordia la ira y los juicios de Dios sin mezcla de misericordia. Esta es la ira del Cordero, pero la muerte de Cristo es esperanza y vida eterna para todos los que lo reciben y creen en Él. ¿Sí? Entonces vemos que esa ira del Cordero, ella la define como los juicios de Dios sin mezcla de misericordia, que en este momento ya de el sexto sello, en donde nos menciona quién podrá sostenerse de pie por esta ira del Cordero, es porque ya viene ese juicio que va a ser en contra de aquellos que están oprimiendo a su pueblo. Y bueno, esto ha sido hasta ahora lo que hemos estudiado de el sexto sello. Agradecemos a todos que nos hayan acompañado en este estudio. Eh, Nos quedaría todavía por estudiar el séptimo sello para completar este primer bloque, o más bien dicho, este segundo bloque de serie de 7 que hay en el libro de Apocalipsis. Y terminando ese séptimo sello, vamos a tener ya un panorama general de todos los eventos que ocurren desde la época cristiana, desde el año 31 hasta el tiempo del fin. Vimos un panorama general. Ahora vamos a comenzar a ver ya esos eventos particulares, a excepción de Apocalipsis 8.1, que es el que nos queda pendiente para el séptimo sello. Todos los demás capítulos que se van a estudiar ya son eventos particulares que vamos a ir colocando dentro de estos dos grandes grupos de 7 que hemos estudiado hasta aquí. Entonces esperamos que nos puedan seguir acompañando. Tony, gracias también por tu apoyo. Y bueno, hasta aquí sería el estudio de este día. Gracias, Paulina, por esta explicación tan eh, extensa y exhaustiva sobre este tema. No nos queda lugar a dudas de que esta es la verdad que debemos de entender para este tiempo. Invito a los amigos que nos acompañen el próximo estudio en este mismo canal, que compartan este video con las personas que están interesadas en este tema de entender Apocalipsis. Y si no quieren compartirlo, denle un clic al like, que de esa manera también pueden compartirlo. Así que los esperamos la próxima, Paulina. Gracias, Paulina. Y nos vemos la próxima. Hasta la Hasta luego. próxima. Hasta luego. Bye bye. Bye.